12 damos inicio a la conferencia. Un buen día a todos. Tenemos aquí a Dinora Ramos con nosotros. Nos va a hablar sobre astrología, planetas en su tristeza y cómo identificarlos en nuestras cartas. Adelante, Dinora, estamos contigo. Gracias. Pues Ana, gracias. Y todos los que se han conectado y se están conectando, pues Lago Floral les da la bienvenida a este ciclo de conferencias gratuitas que estamos intentando sea cada 15 días, a veces son cada 8 días, y con el grupo de maestros que conllevan al Lago Floral. Bueno, pues antes que nada quisiera platicar un poquito con ustedes de ciertas preguntas que me han hecho los alumnos. Me dicen, Dinora, pues para ti, ¿qué es la astrología? Dinora, por qué estás estudiando y por qué das consultas y clases de astrología? Y bueno, yo aprovecho este momento para platicar con ustedes y que sepan por qué soy astróloga y por qué estoy aplicando todo el conocimiento de la astrología en mi vida. Principalmente, para mí, la astrología, más que la manera distinta de ver una realidad, o más de que astrología, el estudio de las estrellas, o como yo les digo a mis alumnos, es el mapa, es todo aquel espacio en el que nos podemos encontrar y perder en nuestra vida. Es el laberinto que tenemos que encontrar. ¿En cuánto tiempo lo podemos descubrir? Posiblemente en esta encarnación y en las que siguen, ¿no? Eso es un proceso de vida, es un proceso evolutivo en el que conlleva tanto el trabajo del alma como el trabajo de nuestra estructura espiritual. Muy bien, la definición que más me gusta de astrología es la que hacen los astrólogos medievales, porque ellos nos cuentan lo siguiente. La astrología es el arte de comunicar con lo divino. Y realmente yo me quedo con esas palabras de estos maravillosos astrólogos medievales, porque en el momento en que yo veo una carta natal, en el momento que yo veo mi carta natal, es el camino del trabajo de mi alma y de mi divinidad. ¿Y qué es? Es el arte efectivamente de poder interpretar todos esos símbolos que están en una carta natal. Entonces, por eso hay una sola astrología, pero hay muchos astrólogos. Y cada uno de los astrólogos nos pueden dar un conocimiento nuevo, una información nueva, una parte que yo no había contactado conmigo misma, porque cada uno de mis compañeros, de los maestros que tengo, tenemos eso, ¿no? El don de poder interpretar como un arte astrológico. Entonces, dependiendo esos símbolos que yo vea, es como yo puedo apoyar y aportar algo a mis pacientes o a mí misma. Entonces, ¿desde cuándo existe la astrología? De tiempos inmemorables. Yo le pregunto una vez a mi maestro Tito Macía, Tito, ¿desde cuándo está formada la astrología? Y él me contesta, Dinorita, desde el primer instante en que el hombre volteó a ver al cielo. Y yo digo, wow, ¿no? Efectivamente, ¿no? Desde que nosotros como seres humanos tenemos esa inquietud, ese misticismo, ese misterio. Para mí la astrología es un misterio, ¿no? El misterio del cielo y de poder interpretar. Oye, ¿y por qué muchas veces cuando hacen predicciones muchos astrólogos fallan? Qué interesante, ¿no? Esa pregunta la hacemos mucho. Y les voy a decir desde lo que yo como astróloga veo, y es que muchas veces los astrólogos nos olvidamos de lo que es el juicio general y, y sobre todo lo que es el índice del destino de cada uno de los pueblos, de los países o de las personas. Y ahí es donde puede fallar las predicciones, indistintamente, por supuesto, del arte de interpretar. Pero se nos olvida qué sucede con todo el planeta, qué sucede con el índice del destino de mi paciente. Y ahí podemos fallar.
Ahí podemos fallar. Entonces, bueno, yo los invito a que si ustedes son alumnos de astrología, no se les olvide y siempre tengan presente el juicio general y el índice del destino de cada uno de los personajes que nos rodean. La astrología, para mí, es solo una palabra, es el misterio a descubrir, el misterio a interpretar, conmigo y con mis pacientes. Porque yo sé que todos los que somos terapeutas, hay un corazón muy grande en nosotros en el que queremos acompañar al que sufre y padece. Y eso nos va a acompañar siempre. Algo de la astrología es acompaño al que sufre y padece y a través de mi interpretación le doy una luz, le doy un mensaje, le doy algo que integre aquello que quiere descubrir en sí mismo o le doy una luz a que estructure y vea algo de su vida personal. Oye, siempre lo logras, un buen astrólogo, un buen terapeuta, siempre logra en su primera consulta darle luz al paciente. Y parto de otra consigna, ¿no? Ningún paciente que yo no pueda ayudar se acerca a mí, desde el punto astrológico como desde el punto floral. Y por eso yo doy psicoastrología floral, ¿no? Yo siempre uno estos dos artes, la astrología y las flores. ¿Por qué? Porque encuentro en las dos ciencias, disculpen que diga ciencias, tanto la terapia floral como la astrología, tienen un vínculo en común, que efectivamente es el que yo estoy tratando con seres humanos. El que yo estoy integrando lo que siente el paciente con aquello que yo puedo sanar. Los vínculos y las relaciones unen tanto a la astrología como a la terapia floral. Entonces, bueno, desde este lugar quiero transmitirles mi conocimiento y si quieren, no sé si ya pueda compartir, Ana, mi PowerPoint. Yo siempre soy de PowerPoint, fíjense Sí, nomás. sí, Dinora. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, a mí me gustan las cuestiones visuales también, ¿no? Y de hecho, quien quiera el PowerPoint, tienen que escribir al Lago Floral con Ana y se los hace llegar, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla. Ay, perdón, que ahora vamos a compartir pantalla. Bien. Nuestra conferencia de hoy es sobre planetas en su tristeza. ¿Y qué significa planetas en su tristeza y de dónde vienen? Para tocar este tema más profundamente, antes voy a hacer una introducción de lo que también son planetas en su gozo. No me voy a meter a profundidad en planetas en su gozo para meterme en profundidad en planetas en su tristeza, pero sí necesito hacer como este preámbulo. Muy bien. ¿De dónde viene este concepto de planetas en su gozo y planetas en su tristeza? Esto hizo como boom o una novedad en los años 90. Bueno, yo sé que ahorita estamos en el 2023 y se oye como muchos años, pero no crean que tiene mucho tiempo. Este es un concepto antiguo de la astrología medieval, rescatado por varios astrólogos de la tradición de Abraham Ben Erra, ¿no? Este es un hombre sabio. Él nace en 1089 y muere en el siglo 1167, o sea, hace un gran rato, ¿no? Él es Tudela de España y él maneja mucho, él es un sabio de la astrología árabe, Abraham Ibn Erra, ¿no? Un gran astrólogo medieval, y de ahí él saca esta información, él a través de la astrología, que no es la psicología. La astrología, acuérdense que es matemático, ¿no? Todo es por algo, no nada más es porque se le ocurrió y lo puso en ese lugar, no. La astrología es matemática, es un arte. Antes, en la antigüedad, la astrología era muy aceptada por las universidades, se daban clases de astrología en las universidades, los reyes usaban la astrología, el papado usaba la astrología, ¿no? Hasta que después del tiempo
se dice que la astrología hace un mal en vez de un bien porque se saca mucha realidad de esa información y solo querían que los grandes reinados y los que tuvieran económicamente mucha solvencia tuvieran ese conocimiento. Por eso se pierde, pero se ha vuelto a retomar y si ustedes recuerdan, si tengo aquí presentes astrólogos, verán que en los últimos 20 años es impresionante el crecimiento de la astrología y más en la última década. Impresionante, ¿no? Que ya inclusive por ejemplo, se ha retomado mucho y ya se dice que varios presidentes de la actualidad están pidiendo la ayuda de astrólogos. Entonces, esta astrología del gozo y la tristeza de los planetas viene del gran astrólogo Abraham Ben Erra, ¿sale? Y son dos palabras, gozo y tristeza, que definen a un planeta por hallarse en una posición domal determinada. ¿Qué es posición domal? Miren que ahora los astrólogos ya estamos usando palabras muy del siglo pasado, ¿no? Pero eso está bien, porque nos da seriedad. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Que la astrología vuelva a tomar el lugar que corresponde en el mundo. ¿Qué es una posición domal? Domal viene siendo casa. El gozo y la tristeza de los planetas tiene que ver con el número de casa. La casa, ¿en qué casa se encuentra el planeta en mi tristeza? ¿En qué casa se encuentra el gozo de mi planeta? Entonces, la posición domal es la casa en la que se encuentra. Seguimos. ¿Cuál es el origen de los planetas, del planeta en gozo y la tristeza? Y esto viene de la triplicidad. No puedo meterme en profundidad, pero esto es para que tengan una idea que no es dedazo del astrólogo y dijo, ahora aquí lo pongo. No, esto tiene su origen en la triplicidad y en la distribución de lo que le llamamos la natividad diurna o nocturna, que es un concepto de secta. ¿Qué es eso de secta? Pues que hagan de cuenta que hay dos partidos políticos y dividen los planetas nocturnos y los planetas diurnos, los planetas de día y los planetas de noche. Es decir, si ven esta imagen que tengo aquí donde tengo ¿cómo se llama? Donde ven ustedes la flechita. El cursor. El cursor, gracias. Donde ven el cursor, verán que está la carta natal y se divide, ¿no? Vamos a dividirla de casa 1 a casa 7, ¿no? Este cuadrante y verán que sobre el horizonte, y aquí está bajo el horizonte, sobre el horizonte son los planetas diurnos y bajo el horizonte los planetas nocturnos. Es decir, ¿quién sabe dónde tiene su sol? Sí, arriba o abajo de este eje. Cualquiera, quien conozca, ¿en qué casa lo tengo. ¿En qué casa lo? En casa. Muy bien, entonces si tú tienes tu sol en casa 12, te corresponde la secta diurna. ¿Sale? Diurna. Yo lo tengo en 6. Yo lo tengo en 6. Si tú la tienes en 6, entonces tu secta es nocturna. Nocturna. Es decir, si ahorita podemos imaginar, hagan de cuenta como dos partidos políticos, significa que el caso tuyo, Claudia, que tienes tu sol en la secta nocturna, haz de cuenta, el partido con más poder, ¿no? Entonces, entonces todos los planetas diurnos, pues, no tienen tanto poder. Esto es un ejemplo muy rápido, pero también no quiero que se queden tanto quisiera que que entendieran los que conocen de astrología y los que no conocen de astrología. Entonces, ¿qué sucede con el origen del gozo y la tristeza de los planetas? Tiene que ver con esto, planetas, sectas diurnos o sectas nocturnos. La secta nocturna es la Luna, Venus y Marte, y la secta diurna es el Sol, Júpiter y Saturno. De ahí parte el origen de los planetas en su gozo y planetas en su tristeza. Vamos a ver qué significa tener planetas en su gozo. Planetas en su gozo significa que este planeta que está en esa casa tiene una fuerza
tiene una fortaleza especial, tiene una dignidad o fuerza para manifestar el contenido del planeta en esa casa. Dinora, y las casas, yo que no sé astrología, ¿qué son las casas? Las casas son 12 espacios, 12 escenarios de tu vida en la que vas a vivir la experiencia de tu vida, en el que el recorrido de las experiencias, de todas tus experiencias están divididas en 12 áreas que se llaman casas o escenarios o la obra de teatro. Yo tengo una obra de teatro, mi prima, ¿no? La más importante de mi vida, y consta de 12 lugares específicos en lo que yo voy a construir mi propia obra de teatro. Entonces, un planeta en gozo o un planeta en su tristeza está en una de esas casas. ¿Y qué me implica? Me implica el que yo actúe, el que yo tenga experiencias relacionadas con ese planeta y con esa casa para que esté en su gozo o en su tristeza, ¿no? Es decir, que cualquier planeta que yo tenga en gozo adquiere una dignidad o fuerza para manifestar su contenido independientemente, Nancy, de su estado cósmico, de su regente, de los aspectos que reciba. Independientemente si yo tengo ese planeta en exilio o en caída, pero está en su gozo, es algo positivo para mí. ¿Sí? Porque un planeta en su gozo es fortaleza. También es independencia. Es un poderío especial que tengo yo como una dignidad, ¿no? Un planeta en su gozo significa que es algo afortunado en mi vida, que facilita que eso se manifieste en mi vida cotidiana. Es como una fuente de energía inagotable. Siempre está ahí para mí y nunca se cansa. Está ahí esa acción, esa actividad. Y por supuesto es importante en qué casa lo tengo, porque me va a dar mucha información. ¿En qué casa lo tengo? Me llena de información. Entonces recuerden, planeta en su gozo afortunado y facilita su manifestación. Siempre hay mucha energía inagotable alrededor de ese planeta en su gozo. Me permite fluir y tener una fuerza o dinamismo que nunca para. Aquí brevemente si ustedes tienen ahí su carta natal, entonces encuentren si tienen planetas en su gozo. Si ustedes tienen el Sol en casa 9, está en su gozo. Si ustedes tienen Júpiter en la 11, Saturno en la 12, Mercurio en la 1, la Luna en la 3, Venus en la 5 y Marte en la 6, entonces tienen planetas en su gozo. Tienen una dignidad especial. Aunque el planeta esté mal aspectado, aunque el planeta esté en exilio o en caída, que son bueno, un proceso difícil para procesar. Sí, Pati Luna, adelante. Dinora, hola, buenas tardes o días para todos. Hola. Una pregunta, ¿nos vas a dar el PDF? Sí, nada más les pido que le escriban a Ana y quien pida la presentación se las hará llegar, ¿no? Bueno. Esta información es para todos. Sí, gracias. A ti, Pati. Entonces, vamos a descubrir en nuestra carta natal. Los que no sepan nada de astrología sí necesitan sacar su carta natal para que puedan ubicar este planeta y en qué casa se encuentra. Entonces, bien, por ahí, si no saben cómo, le preguntan a Ana y Ana les da la información de cómo sacar su carta natal sin costo alguno. Ahora, vámonos a hablar de los planetas en su tristeza. Quiero decirles lo siguiente, voy a hablar un poquito de lo que es la tristeza, pero para decirles que no es desde ese lugar. La tristeza y el gozo de los planetas no es desde la parte psicológica, simplemente es un amigo muy querido, Mario Sad, que es un poeta, un escritor, un sabio, y él hermosamente en su libro El Eje Sereno nos habla de lo que es la tristeza y dije, bueno, les tengo que platicar de este gran maestro. Porque la tristeza
¿Desde dónde podemos ver la tristeza en general? ¿De dónde surge la tristeza, no? Pues pueden venir de muchas cosas o de ninguna. Puede ser irreal o muy real, ¿no? No hay estación ni edad que nos libere del abrazo de la tristeza. La tristeza la podemos contactar desde la melancolía, desde los pensamientos sombríos, desde la incomodidad de algo desagradable que me está sucediendo. También la puedo conectar la tristeza con el abandono, la pérdida, la soledad, los adioses, los desplantes. Y Mario Sanz nos dice que basta con pensar lo que ocurre, que sea consciente de lo que conlleva la tristeza y sucede el milagro de un sucede el milagro de un tierno consuelo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que viene a hacer la tristeza desde algo emocional o poético, ¿no? Un sinsentido. La tristeza cae en el sinsentido. ¿Y cómo salimos de la tristeza? Transformando lo foráneo en familiar y lo distante en próximo. Todo esto para decirles que el planeta en su tristeza sí conlleva una acción, pero no conlleva la tristeza como nosotros la conocemos, no desde el punto de vista emocional. Bien, planetas en su tristeza. Esto que viene siendo una debilidad. Y esto, ¿qué sucede donde yo tengo un planeta en mi tristeza? Hay retrasos, hay dificultades. Hay dificultades y retrasos donde tengo esa casa y ese planeta. La expresión de un planeta en su tristeza tiene un contenido de trabas, dificultades de todo tipo. Eso significa un planeta en su tristeza. Dificultades y retrasos. Y esto nos dice Benerra, ¿no? Dice, un planeta en su tristeza es como un pozo de agua que tiene que ser bombeada para poder fluir. En un planeta en gozo no necesitan ninguna bomba, simplemente fluye. En un planeta en su tristeza necesita una acción de parte de ustedes para poder bombear el agua y que salga esa expresión. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Bien. Seguimos recordando que es un planeta en su tristeza, como esta imagen, miren, es una plantita que nace en un desierto terrible, ¿no? ¿Qué son planetas en su tristeza? Trabas, trabas, trabas y situaciones que debilitan el asunto donde tengo ese planeta, el significado del planeta y su casa. Trabas, trabas y situaciones que debilitan. Vamos aquí, les pongo las dos imágenes. Aquí tenemos los planetas en su gozo y siempre, siempre hay polaridades en toda la existencia de la humanidad. Y también no exenta entre el gozo y la tristeza lo que es entrar en polaridad. Para reconectar con un planeta en su tristeza, viene siendo el espejo del planeta en su gozo. Ejemplo, el Sol en su gozo está en casa 9, la polaridad es que el Sol está en casa 3. El Sol en casa 3 está en su tristeza. Y la Luna, que está en su gozo en casa 3, en casa 9 está en su tristeza. Esto es para que ustedes le den un sentido. Es decir, que los planetas en su tristeza está la Luna en casa 9, tenemos a Venus en casa 11, Marte en casa 12, el Sol en casa 3, Júpiter en casa 5, Saturno en casa 6 y Mercurio en casa 7. Ahora, Dinora, ¿y qué pasó con los otros planetas? Porque nomás nos estás marcando planetas nada más hasta Saturno. Bien, ¿por qué? ¿Se acuerdan quién fue el que nos da este conocimiento, esta información? Un gran astrólogo y sabio de la Edad Media. En la Edad Media solo se conocían los planetas hasta Saturno, ¿sí? Los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, no están dentro de
vamos a decir, de esta estructura, de este conocimiento, de esta aplicación de planetas en su gozo y en su tristeza, porque es un conocimiento de la Edad Media, en donde solo contaban los 7 planetas clásicos, los planetas clásicos, que es decir, hasta Saturno. Seguimos. Bien, aquí soy el cuadro nada más en su tristeza, porque entramos de lleno. Entonces, solo quisiera saber, Pati Luna, adelante. Dinora, entonces Urano, Neptuno y Plutón, en donde se encuentren en nuestra carta, ¿no importa? No, en este estudio no importa, no los pueden ustedes aplicar. Solo van a aplicar los 7 planetas clásicos. Hasta Saturno. Hasta Saturno, planetas en su gozo y en su tristeza, se aplica solo estos 7 planetas clásicos. Ok, entonces Urano, Neptuno y Plutón, en donde se encuentren, quedan fuera. No puedes hacer el estudio en su gozo ni en su tristeza. Podrás hacerlo desde otros lugares diferentes, pero no desde su gozo ni de su tristeza. Muy bien, gracias. Entonces yo los invito a todos que empiecen a ubicar en su carta natal si tienen planetas en su tristeza. Y solo no me lo digan, porque voy a hablar de cada uno en su lugar. Ya si tienen alguna pregunta después de la explicación, pues me levantan la mano y preguntan. Vamos a Sol en casa 3. Entonces recuerden que Sol en casa 3 está en su tristeza. Sol en casa 3, en la casa de la comunicación, en la casa de los vecinos, en la casa de los hermanos, en la casa del pensamiento, en la casa de compartir la cama con quien más amo, ¿sí? Porque la casa 3 es la cama del amante, o con quien yo comparto la intimidad, la cama, con quien yo comparto la intimidad, ¿sí? Entonces, ahí está en su tristeza. Miren, la casa 3 también son renta de casas, ¿sale? Entonces, de antemano les digo que quien tenga su Sol en casa 3 va a preferir más vivir en una casa rentada que en una casa comprada, porque el Sol está en su tristeza. Vamos a irnos de lleno. Bien. ¿Qué pasa también con esta casa 3? Que también son los cambios, ¿no? Es el movimiento. Entonces siempre va a haber un movimiento. Y hay una cosa muy curiosa en el Sol, en su tristeza en la casa 3, son como los nómadas, son como los hippies, son como que un lugar vivo en un país y a los pocos años decido irme a otro país. Estoy en continuo movimiento porque la casa 3 es movimiento. Entonces vamos a revisar material. Son los nómadas, ¿sí? El orgullo o la capacidad de organización de la persona. Aquí, ¿qué es lo que les quiero decir? Que no porque está el Sol en su tristeza, el Sol pierde sus cualidades propias de este planeta. O sea, el Sol, como dignidad, tiene que ver con el orgullo, con la capacidad de organización, con la individualidad, con la energía del espíritu. Eso se mantiene, eso no se pierde. Sino que por supuesto hay cosas que se le vienen como de pruebas, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, pueden ser desviaciones artísticas, cosas sentimentales o dificultad para elegir carrera, que luego hay que superar a través del esfuerzo o con cambios objetivos en la vida y profunda crisis, ¿sale? Que llevan a estar de un lado a otro. Entonces, esto es importante que reconozcamos, que el planeta en sí no pierde fuerza. Por ahí alguien tiene su micro. Muy bien, gracias. Entonces, quien tenga su Sol en casa 3 tiene dificultades y crisis en ese lugar, ¿no? Inclusive, esto como les digo, es esto bien interesante, ¿no? Que andan ¿Alguien de ustedes tiene el Sol en la 3? ¿Nadie? Bien, entonces, bueno, cuando ustedes investiguen, estas son cualidades del Sol en la 3. Vamos a ver ahora Júpiter en casa 5, que allí está en su tristeza. Júpiter está en casa 5, la casa de los hijos, la casa de la creatividad.
¿no? La casa de los alumnos, porque la casa 5 también es casa de los alumnos. Entonces, ¿qué sucede con tener ahí Júpiter en casa 5, Dinora? ¿Voy a tener hijos desgraciados? No, al contrario, Júpiter en la 5, sinceramente les da hijos admirables, pero está en su tristeza. Entonces, es como que si ustedes, de repente, a lo mejor se les dificulta tener hijos, ¿no? O tienen siempre alguna situación complicada que no tienen hijos. No necesariamente dejan de tener hijos, sino si tienen hijos, entonces o tienen puros niños o puras niñas y quisieran tener también un niño o una niña. O en vez de tener 3 hijos, híjole, a mí me hubiera gustado tener 5 hijos. Eso sucede con Júpiter en casa 5 en su tristeza. Bien, vamos a ver. Bueno, pregunto, ¿quién tiene Júpiter en casa 5 de los asistentes? ¿Nobody? Muy bien. Hola, Sandra. Hola, yo tengo Júpiter en casa 5. Muy bien, Sandra. Entonces, a mí me gustaría que medites en que tienes Júpiter en su tristeza. Entonces, ¿qué cualidad te dio en tu vida? Porque quiero que sepan que Júpiter en las 5 tengo hijos admirables. Es una realidad. Pero, ¿qué me conlleva tener Júpiter en su tristeza? ¿Qué prueba me va a poner con mis hijos? Entonces, estos son entre algunas cosas que pueden pasar. Cada uno medite qué pruebas me está poniendo Júpiter, que Júpiter es el planeta de la expansión, de la dicha, de la alegría, que también son de las cosas legales. Júpiter también son los nietos, ojo, y el color azul. Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué prueba me va a poner Júpiter en su tristeza en casa 5? Va Saturno en la 6. Saturno en la 6 es muy interesante porque a la primera decimos, no, tú eres bien responsable en tu trabajo, ¿no? Uy, tú eres muy buen administrador en tu trabajo. Eso podríamos nosotros hablar un poquito de Saturno en la casa 6. Pero si está Saturno en su tristeza, ojo, puede haber momentos en su vida que les falte trabajo o que tengan poco trabajo. O que el trabajo que ustedes tengan sea más a nivel técnico. No significa que pierda la fuerza principal del planeta, que es la administración por un lado y es la sabiduría. Saturno es un planeta que nos da sabiduría en el trabajo y que nos da mucha responsabilidad. Eso no se pierde. La parte esencial del planeta no se pierde, jamás. Aunque esté en la tristeza, que esté donde esté. ¿Sale? Entonces, pero aquí, ¿qué nos da que esté en su tristeza? Que yo realice un trabajo maravilloso y que yo le dedique mucho tiempo y esfuerzo, pero que el reconocimiento sea para otro, no para mí. Saturno en su tristeza. En eso se puede escenificar. En que nunca voy a ser reconocido y nadie supo que yo fui el creador de esa parte laboral en la que hubo mucho beneficio. Ni después de fallecido, luego ya hay muchos artistas que hasta que no fallecen son reconocidos. Tampoco. No. Aquí, desde el punto de vista de planetas en su tristeza, no. ¿Sale? Aquí lo que es Saturno en casa 6, no. Ojo, vamos a seguir hablando más porque hay otra lámina también que quiero platicarles de Saturno en casa 6, ¿no? Porque cuando todo esto recuerden que son posibilidades. Yo lo doy como un hecho en forma poética para que todos entiendan un poquito y reconecten con Saturno en casa 6. Pero puede salir por un lado, puede salir por otro lado. A lo mejor no sale de que no sea yo reconocido en el trabajo. A lo mejor sale de que yo sea un tirano porque yo soy jefe, porque yo soy el director general o el gerente general de la empresa. Entonces, ¿qué sucede ahí con Saturno en casa 6? En su tristeza me vuelvo tirano, ¿sí? Y se presentan muchos empleados desleales. No puedo tener mucha confianza en los empleados que están a mi cargo, porque pueden ser desleales.
o yo puedo ser un tirano. Otra probabilidad que pueda salir con Saturno en la 6 en su tristeza es alguien que trabaja muchísimo, más de la cuenta, que trabaja los fines de semana y que sale a las 8 o 10 de la noche. Es decir, que durante muchas horas trabajan. Saturno sale en su tristeza desde ese lugar. Oye, Dinora, pero yo no veo muy triste. Yo tengo un paciente que trabaja día, mañana, noche y fines de semana y como que no lo noto triste. Entonces les recuerdo que no significa la tristeza emocional, sino que el planeta nos pone a prueba. ¿Sí? Adelante, Vilma. Dinora, sea también poca remuneración en el trabajo, digo yo, porque como Saturno es todo lo que restringe de alguna forma. Sí, muy bien. Pues miren, es un honor para mí que tengo varias maestras astrólogas en mi conferencia, entonces cualquier aportación que ustedes den son bienvenidas. Muchas gracias, Vilma, por tu aportación y cualquiera de ustedes, y por ahí también vía Jackie, si quieren hacer alguna aportación, por favor, son bienvenidas. Otra cosa que es Saturno en su tristeza, en casa 6, es que, bueno, que se tienen que armar con mucha paciencia, con mucha tenacidad, porque va a requerir mucho esfuerzo el que ustedes tienen que hacer en ese trabajo, que en un momento dado puede ser hasta penoso. Y hay que observar si ustedes ese Saturno en casa 6, en su tristeza, tiene malos aspectos. Para los que no sepan astrología, ¿qué son malos aspectos? Cuando ustedes tengan su carta y vean que hay unas líneas que unen un planeta con otro y hay unas líneas azules, otras verdes y otras rojas, las líneas que están de color rojo son malos aspectos. ¿Y qué son los malos aspectos? Dificultades que ustedes van a tener relacionado a esa casa y a ese planeta, ¿no? Simplemente dificultades, ¿no? Ahorita quédense nada más con esa pequeña información. Y como también la casa 6 nos habla de la salud, entonces, ¿cómo me va a afectar un planeta en tristeza en la casa de la salud? Bueno, pues ahí tenemos que ver que Saturno pueden ser problemas de hueso, hay que tener mucho cuidado con que no se enfríen, enfriamientos o alguna debilidad que tengan, o muscular, o el dentista, miedo al dentista, por ejemplo, ¿no? Oye, a mí no es que me vaya mal con el dentista, pero le tengo un miedo muy profundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con su Saturno en tristeza. Bien. Bueno, aquí de repente, ¿alguno de ustedes tiene Saturno en la 6? Yo, Dinora, Adriana. Adriana, ¿y cómo lo vives? Hola, Adriana, qué ¿Cómo has gusto estado? saludarte. Sí, mucho gusto, Dinora, hace tanto tiempo. Pues yo lo vivo más que todo en cuestiones de trabajo, te cuento por etapas que tengo mucho trabajo y otras etapas que no, y también pues en las cuestiones de los huesos, ¿no? Más las enfermedades por ese lado. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana. Entonces, no es que porque tengan un planeta en su tristeza todo el tiempo estén en soledad y todas las penurias, no es así. Todos los planetas en su tristeza nos hablan de épocas de nuestra vida, en la que se refleja esa, bueno, pues esa parte experiencial que nos da ese planeta en esa casa. Vamos ahora con Mercurio en la casa 7, que está en su tristeza. Y aquí les digo que, bueno, dentro de la información que tenemos de lo que nos dicen los astrólogos medievales, lo que era Mercurio en casa 7, ahí anteriormente se contraían, se podían casar entre primos o parientes lejanos, más que ahorita, ¿no? Inclusive muchas veces se casaban entre hermanos. Entonces, esto puede ser un significativo de Mercurio en casa 7. Pero ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad hay mucha información interesante sobre Mercurio en la 7, pues que nos casemos con personas más jóvenes o que estemos relacionadas con personas más jóvenes o que sea el matrimonio un acuerdo de negocios, ¿no? Que también puede ser. Ahora bien, seguimos con más de Mercurio en la tristeza. Esto también puede significar
hijos ilícitos, ¿no? Que yo tenga algún hijo fuera del matrimonio. O que de repente mi pareja sea muy mal hablada, bueno, no sé cómo se dice en otros países, pero que sea muy mal hablada, que no tenga el don de la elocuencia. O a una pareja que le falte seguridad a sí misma. Aquí pongo un ejemplo de Diana de Gales. Bueno, esta información que ustedes están recibiendo de mi parte, yo la obtuve de mi maestro Tito Macía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ahí él ponía el ejemplo de Diana de Gales cuando hablaba de Mercurio en su tristeza y nos recordaba que se dice por ahí en las malas lenguas que ella, que no es que es el hijo más chiquito, se llama Harry, ¿verdad? O Harry, ¿no? Que fue hijo de su profesor de su profesor de equitación y ella tiene Mercurio en su tristeza en la 7. Entonces, de seguro lo más probable es que sí. ¿Quién levantó la mano por ahí? Que vio una mano levantada adelante. Yo, lo de hijos ilícitos, yo. que era, perdón. Decía que yo pensé que lo de hijos ilícitos era por lo de Júpiter en tristeza en casa. Es que fíjate que Mercurio también son los hijos. ¿Te acuerdas, Nancy? Ya, sí, cierto. ¿Sí? Y no recordaba eso. Va. Bien. ¿Alguien más que por ahí quiso preguntar? Sí, se me vino a la mente preguntar, estamos viendo los planetas en su tristeza, pero solo para la carta natal, o por ejemplo, cuando veo una revolución solar, también aplicaría Claro, ver si también algún, aplica. en revolución. Sí, porque Ok, acuérdate que los planetas en gozo y en su tristeza es domal, o sea, por casa. Entonces, donde el sol esté en la 3, llámese cualquier estudio astrológico que tú quieras hacer y cae el sol en la 3, está en su tristeza. ¿No? Aquí el sol en la 3. Ok. Sí, o en cualquier planeta que esté en esa posición domal, podemos ponerle gozo o tristeza. Perfecto, gracias. A ti. Bien, la luna está en casa 9. Miren, yo tengo la luna en casa 9. ¿Quién más tiene la luna en casa 9? Nomás como para ponerle más saborcito. No se crean, ¿eh? No se crean. Yo tengo la luna en casa 9, ¿no? Entonces, la luna en casa 9, ¿qué nos da esa luna en casa 9? Estar visitando lugares lejanos, pero al mismo tiempo es como que estoy en lugar, como me preguntan, Dinora, ¿tú te irías a vivir al extranjero? Y mi respuesta es no, pero me gusta viajar al extranjero, ¿no? Y muchas veces es como esa parte que estoy viviendo en el extranjero, pero estoy nostálgica por mi espacio natal. Se nace en un lugar y se pasa a residir en otro alejado, sí. Yo soy de Colima y vivo en Guadalajara, pero dentro del mismo país. Y muchas veces, porque por aquí nos ponían el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que se acuerdan que era el Papa viajador, ¿no? Que viajó por todos lados, hablando un idioma que nadie hablaba, y siempre, sí, él también tenía la luna en tristeza, siempre él en su interior, si ustedes quieren, pero añoraba su patria y añoraba pues su idioma. Entonces, vamos a ver, aquí sigue. Se podría decir que estar alejado de la patria, estar alejado de los seres que amas, de la familia, o sentir esa nostalgia porque no estás con ellos, pues, evidentemente, ¿no? Una luna en la 9 está fuera de sus propias fronteras, ¿no? Ay, sí, miren, muchas gracias, Vilma. Sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa a nivel personal con la luna en casa 9? Pues de repente, como que podemos estar estudiando una cosa y de repente puedo cambiar de filosofía, de religión o inclusive a nivel espiritual. Y desde lo que yo he vivido con la luna en tristeza, yo he transitado por conocimientos espirituales desde la masonería, Rosacruz, lo último hice el camino con los Burraritari, como que esa parte
de estar cambiando filosofías espirituales y bueno, sí, esto sí se me ha dado. Una inestabilidad y cambios en relaciones a las metas a alcanzar. Entonces vean, quien más tenga la luna en casa 9, qué tipo de inestabilidad y de cambio en nuestras metas nos ha pegado esta luna en su tristeza. Y hay que recordar también que la casa 9 pueden ser nietos o cuñados o cuñadas, ¿no? Entonces, que se puede manifestar un problema con una cuñada. Y para mí fue perfecto. A mí nunca me quiso una cuñada. Me odiaba hasta la muerte, nunca supe por qué. ¿Alguien del grupo tiene la luna en casa 9? ¿Nadie? Muy bien. Creo que por último tenemos, aquí tenemos a Venus en casa 11. ¿Y qué pasa con Venus en casa 11 en su tristeza? Pues Venus, ¿quién es? El planeta del amor. Venus también, claro, el planeta del dinero, el planeta de la sensualidad, el planeta de la alegría. ¿Y qué sucede en su tristeza en casa 11? Pues que pueden dejar huellas de amor muy profundos y un recuerdo doloroso, ¿no? Aquí dentro de Venus en la casa 11 puede ser que nos enamoremos de alguna amistad o puede ser que nos enamoremos inclusive de la pareja del amigo, o puede ser que experimentemos situaciones complicadas en algún viaje al extranjero, por supuesto en relación, si vamos a descubrir algún país nuevo con algún amor, pues que tengamos algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque la casa 11 son viajes en compañía. La casa 11 también, ojo, son proveedores. La casa 11 también son grupos de estudio. La casa 11 también pueden ser los mecenas que yo tengo en mi vida. Entonces, consideren si alguien de ustedes tiene Venus en la 11, por dónde está esa energía saliendo. Madonna tiene Venus en la 11 y sus amigos estaban peleados con ella porque ella le gustaba tener relaciones con los esposos o los novios de sus amigas. Entonces, bueno, pues ahí que tiene Venus en su tristeza en casa 11. Se enamoran de la pareja de una amistad íntima, ¿sale? Se enamoran del hijo de la hija de la pareja, por ejemplo. También puede significar que como el suegro o la suegra siente amor por la nuera o el yerno. Ahí es la prueba que nos pone Venus en la 11. ¿Quién tiene Venus en la 11? A nadie le va a gustar. Mira, alguien levantó la mano, muy bien. O sea, aquí Ana no tiene que manifestarse con lo que yo estoy expresando aquí en este trabajo. Ahí la casa 11 y el planeta se manifiestan de muchas maneras posibles. Nada más esto es como una idea para que ustedes se vayan con algo en esta conferencia, hasta qué punto esos planetas en su tristeza lo puedo yo vivir en mi carta natal. Por último tenemos Marte en la casa 12. A ver, permítanme. Marte en la casa 12. ¿Qué sucede con Marte en la casa 12, que está en su tristeza? Ahí, Marte, ¿quién es? ¿Qué significa Marte? ¿Qué significa la casa 12? Miren que yo di por hecho que todos saben qué es el planeta y qué es la casa. Si alguno de los presentes tiene alguna duda, entonces pregunte. Marte, el guerrero, ¿no? El que aplica la voluntad, el impetuoso, el que lucha siempre por obtener las cosas. Marte también es el cirujano, Marte también es el que trabaja el trabajo y que está en su tristeza en casa 12. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos implica tener Marte en la 12? En una casa del sufrimiento, en una casa del inconsciente, en una casa que también son las cuestiones hospitalarias. La casa 12 también implica de alguna manera u otra entrar en nuestra sombra, ¿no? ¿Qué parte de mí no reconozco de mi sombra?
qué parte de mí no puedo ser franco con el otro, porque miren, los cabalistas dicen que la casa 12 también es aprender a poner aquello que tengo adentro afuera. Los cabalistas también dicen de la casa 12 que también es una casa de la espiritualidad, de la búsqueda de la espiritualidad y del encuentro con esa parte en mi interior que está conectada con mi parte mística. Entonces, la casa 12 también son los enemigos secretos, y ahí está Marte. Entonces, es esa sensación que yo tengo de aprisionamiento, esa sensación o esa realidad que tengo de tener enemigos secretos, enemigos ocultos, de no poder tener una clara sinceridad con el otro y no poder manifestar mis opiniones con la energía de Marte. También Marte en la casa 12 en su tristeza, son personas que se reservan mucho lo que piensan para no herir a los demás. ¿Alguien tiene Marte en la 12? Yo también. Uy, Nancy, bien. Vilma, ¿quieres hacer alguna aportación? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Jackie, no sé quién más esté, adelante. Sería como un Marte retraído, ¿no? Un Marte que le falta fuerza y voluntad. Podría darse que, como dijiste tú, parafraseándote, que se dedique más hacia esa parte espiritual, liderando algún tipo de filosofía o religión, ¿no? Pero que igual le puede costar ese descubrimiento, ¿no? Muy bien, sí, perfecto. Vilma, gracias. Y capaz eso también le ocasiona esos enemigos ocultos y los tiene a su paso o a su lado y no los ve. Muy bien, me encantó eso. O no los ve. Uy, Sí. muy buena aportación, Vilma. Ojo. O es su propio enemigo, el mismo. Esa Marte, esa energía no puesta a la disposición, sino en contra de. También. Muy bien, Jackie. Muy bien, Jackie. Miren, sí, son... igual. Sí, adelante. Yo tengo Marte en la 12 y claro, el aspecto espiritual es muy importante. Ahí la energía se canaliza hacia lo espiritual. Sin embargo, psicológicamente entiendo que es una ira contenida que tiene que trabajarla, ¿verdad? Que tiene que canalizar esa energía que está contenida. Y por otro lado, pues también Marte en la 12 significa una cuestión kármica no resuelta, donde tiene que aprender a ser líder de una mejor manera. Ahora, si eso además se complica con signos de Escorpión o de Libra, pues imagínate, la persona va a sentirse muda porque va a pensar que cualquier cosa que diga los puede herir, y si es Escorpión, pues se puede caer en un sarcasmo o malos entendidos, ¿no? Ay, muy bien, Arturo, gracias. Miren, me siento dichosa y feliz de tener aquí presente a grandes maestros de la astrología en esta conferencia. Pronto los vamos a tener aquí en Lago Floral, van a ver, a todos ustedes. Un abrazo. Gracias, Arturo. Por ahí alguien levantó la mano, pero ya no vi quién. ¿Alguien de los...? Yo. Bien. Ricardo Puerta. Ricardo, wow. Ricardo, ¿Cómo estás, adelante. Dinora? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, yo he visto mucho ese Marte en cartas astrales. Si hablamos de la casa 12 como la etapa prenatal, personas que en su inconsciente guardan, debido a esa etapa prenatal, muchos conflictos de su madre durante el embarazo. Y es un trabajo que tienen que hacer muy profundo a nivel inconsciente, a través de constelaciones o la herramienta que elijan. Ay, muy bien, gracias. Miren que este es un regalo para todos los presentes, ¿eh? Todo lo que han compartido con nosotros es un regalo y así quisiera que lo vieran. Esto no es muy común que suceda. Es un regalo para todo el Lago Floral. Estos sabios comentarios que nos hicieron todos los astrólogos presentes y a nivel de maestros. Pues muchas gracias. Déjenme ver, creo. Aquí sigue más. Bien, eso ya se me había olvidado. Que también Marte en su tristeza tiene que ver con su vida sexual. Marte es la sexualidad también, la sexualidad
es el hombre, representa los órganos sexuales masculinos. Entonces, esto también en casa 12, dentro de la parte de la tristeza, puede significar amores ocultos, ¿no? O amores que yo no puedo presentar ante los demás y mucho menos ante una sociedad. También puede significar represión sexual, ojo, represión sexual, o se dice, bueno, es que yo no tengo represión sexual si no tengo abstinencia sexual por mi vida espiritual. Tienen que hacer una meditación, realmente que es, si es represión o es algo con conciencia, o si es para poder comprender lo que es una abstinencia sexual desde un punto de vista, vamos a ver, útil en nuestra vida o como prueba en nuestra vida. En el área de la salud, igual la casa 12 es una de las casas de la salud. Recuerden que también son las hospitalizaciones. Entonces, pues hay que tener cuidado con los riesgos que podemos padecer con Marte en su tristeza en casa 12. Hay que estar muy al pendiente de fiebres, de nuestro sistema inmunológico, debilidades musculares y operaciones relacionadas con el signo en el que se encuentre Marte en esa casa. Y ahora sí, creo que con esto, bien, con esto termino la conferencia. Pues con mucha gratitud para cada uno de los presentes y no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguno de los maestros hacer un cierre. Hola Jackie, te estoy viendo, qué bien. Es que saben que aquí solo veo a los que abren su cámara, entonces cuando reconozco la voz está bien, pero está Sandra, gracias. Muy bien, Nancy. Entonces, sí. Perdona, Adriana, otra vez. Yo quería preguntarte qué sistema de casas trabajas, porque ahí es donde a veces me complico, porque algunos planetas, que tengo en frontera se me pasan para una casa, se me pasan para la otra, o se me quedan en la que es. ¿Cuál trabaja? Fíjate que, ¿qué programas usas? Pues yo uso Harmon, Kepler, todos los de internet que pueda sacar, AstroSeek, Astro Natal, carta natal, todos, el set también lo tengo. ¿Y bueno, por qué se te cambian de casas de los programas? De acuerdo al sistema que trabajes. Si trabajo con casas igual, si trabajo de Plácidos, si trabajo con el de Plácidos, sí. Sí, a veces se me pasa para una casa. Fíjate, sí. Tengo muchos planetas como en el límite, ¿no? Entonces en el límite se te puede ir para un lado o para el otro, ¿no? Correcto. Entonces yo generalmente trabajo el de Plácido, ¿sale? Porque en la época de Ben Ezra, que fue el que planteó esto, ¿qué sistema de casa trabajaban? ¿O no sabes? No sé, pero a ver alguno de los maestros aquí presentes que nos den luz. Pues si quieres, con gusto investigamos. Le hice una pregunta para Tito. Y escríbeme y te lo contesto con mucho gusto. Bueno, no sé, alguna... Sí, dime, otra preguntita rapidito, Dinora. Sí. ¿Existe algún método? Porque el sistema de esto que estamos viendo, los planetas en tristeza, como para sacar esa energía, como para canalizarla, porque yo ya sé que mi Saturno está en tristeza, pero no sé cómo manejarlo, o lo hago con la polaridad, o cómo hago yo para poder canalizar esa parte, digámoslo así. Porque mira, te platico cómo yo lo manejo, ¿no? Llámese planetas en exilio, en caída, cuadraturas, en tristeza. Lo primero que yo los invito a todo el grupo de personas que están asistiendo a esta conferencia es a primero darme cuenta y aceptar desde qué lugar estoy yo viviendo mi evolución en este momento de mi vida. Después de poder comprender y entender este laberinto que yo misma decidí antes de encarnar, estar haciendo un pacto con los arcángeles planetarios, entonces darme cuenta por dónde voy. Acuérdate que los planetas en su tristeza es una prueba. La pregunta es, ¿qué prueba tengo que realizar? Y una prueba no se habla de bueno o malo. Una prueba no es que repruebe o pase. Una prueba es la conciencia de saber hacia dónde el conocimiento de mi proceso evolutivo me va a llevar.
Entonces Saturno no pierde su naturaleza esencial, que es la sabiduría. Saturno no pierde que es entender que es la puerta que solamente a través de Saturno se abre para encontrar la libertad psicológica, ¿no? Eso perdón, es conocimiento cabalista. Entonces, Saturno tiene muchas propiedades. Yo te recomiendo que primero conciencia, en qué prueba estoy en el trabajo. Y hasta ahorita, hacia mi vida pasada, ¿qué es lo que yo tengo de conciencia de cómo me ha afectado Saturno en tristeza? Porque puede salir de diferentes maneras. Inclusive puede salir de que tú seas una mandona. Una mandona en el área laboral, ¿no? Que tú tuvieras algún negocio y trajeras a todos marcando el paso. Pero también puede salir de que tu esposo estés tú con tu esposo trabajando y vaya bien, porque entre los dos actúan desde una parte administrativa y sabia. ¿Desde qué lugar que tengas conciencia ha salido Saturno en su tristeza? Ahora bien, está bien, ya reconozco cuáles son mis debilidades, pero ¿cuáles son mis virtudes? ¿Con quién se relaciona Saturno? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Con qué se relaciona el regente del signo? ¿No? ¿Con quién? ¿Cuál es mi dispositor? Y de ahí tienes que ver mi realidad, mi conciencia y cuáles son las virtudes por donde yo puedo librar perfectamente bien la experiencia de tener Saturno en su tristeza. No sé si te sirvieron estas palabras, Adriana. Sí, Dinora, me sirvieron, gracias. Y otra pregunta, y yo no sé si ya vamos a cerrar, es que cuando los planetas se ponen retrógrados, cuando uno ve las progresiones secundarias, ¿tú sabes si hay una relación con los planetas en tristeza, como si la energía cambiara allí o no? ¿O eso no lo has mirado? Lo que pasa es que yo lo utilizo en cualquier estudio que haya, que yo haga, ¿no? Revolución, direcciones secundarias, tránsitos, en todo yo lo aplico. ¿Por qué? Porque son dignidades. Y las dignidades hay que aplicarlas siempre en cada instante del estudio astrológico contigo, con el paciente. Y te da información. Te da poder mirar de manera diferente cómo voy a trabajar con el paciente. Tanto en su gozo, en su tristeza. Porque recuerden muchas veces que si yo tengo en mi carta así como que 20.534 trígonos, ¿qué es lo que sucede? ¿Voy a ser feliz para toda la vida? No. Me siento en una silla esperando que Dios me bendiga, no hago nada y me va muy mal. Entonces, nada es negro y nada es blanco. Trabajamos en polaridades, sí, pero no podemos vivir el trabajo de la astrología como negro y blanco, bueno y malo. No existe eso. No se da. No se da nunca. Que de una forma didáctica, yo muchas veces en mis clases, sí, en principio tengo que hacer, claro, hablo de una cuadratura, hablo de los planetas maléficos, pero lo aclaro, esto es porque en principio todos tienen, y así yo lo vivo y lo manejo, ¿no? En principio, la astrología está para liberarme, pero discúlpenme, antes de liberarme, tiene que ser esclavos de la astrología. Tienen que ver todos los días, porque es aprendizaje. Entonces, sí, yo los meto a una esclavitud los primeros semestres y después aprenden a liberarse. Pero para ser libres necesitamos el conocimiento de cada uno de los símbolos astrológicos que conllevan la carta natal. Y es como todos los días, ¿quieres que cheque los tránsitos? Pues fíjate que sí. Ay, no, como todos los días, todos los días. Es que me estás volviendo esclava. Sí, no importa. Necesitas aprender de esa manera para que después entiendas que la libertad que me da la astrología y que el aprendizaje que me da de que yo no soy víctima de la vida, lo puedo aprender desde el mapa natal. Y esa virtud la reconecto en mi día a día como astróloga, en mi día a día como terapeuta. Ya, disculpen ya. Muy bien.
Bien, Gracias. les agradezco mucho la presencia. Vamos a dejar hasta aquí, que es una conferencia de 1 hora, pero bueno, todos están cordialmente invitados a todo el trabajo del Lago Floral, y pronto tendremos maestros de la Huila en Lago Floral, inclusive también dando clases y conferencias. Bueno, un beso a todos. Gracias, Dinora. Buenas tardes y buenas noches, y nos vemos pronto. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias a todos. El próximo año vamos a tener clases de astrología, primer nivel. Ya les avisamos bien las fechas, pero pueden escribir también para la información. Gracias. Oye, una Bye, pregunta. ¿Quién dijo pregunta? Sí, yo, Pati Luna. Pati. Oye, Dinora, ¿a qué teléfono podemos comunicarnos para que nos manden la presentación? Al del Lago Floral, Ana, ¿les dices cuál es? Sí, de hecho lo puse en el chat, está en los primeros. ¿Sí? Se pone, pero se quita bien rápido y no lo alcancé a apuntar. Lo voy a volver a poner, ahorita va a aparecer en la parte de abajo. Y el correo electrónico es lagofloral@gmail.com. lagofloral@gmail.com. Ay, ya se fue. ¿Ya se fue? Ya lo puse, ya quedó aquí abajito. Muy bien, yo me despido, nos vemos. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Saludos, hasta luego. Pax.